Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vuelvo a grabar el video porque me quedé sin internet y no se pudo guardar tampoco el que había empezado anteriormente. Bueno, mi nombre es Kaliek Isuk, guiada por mi madre elevada Sikayak Isuk. Bueno, lo que había arrancado a contar era la expansión que tenía que expandir eh, lo que había brotado en este tiempo de linaje, ancestra y ancestro llave que tenían que ver con la rendición de Ailén en mi presente. Parte de lo que era el linaje, las codificaciones que estaban muy marcadas era el abandono, no ser visto, la injusticia, abuso o injusticia y el ayudar, así como muy fuerte, como marcadas en diferentes etapas, pero sí todas en el lapso de los 0 a los 7 años. Esto del ayudar, de las codificaciones del ayudar, era parte de eso, era no molestar. Como parte del ayudar era no molestar en el ambiente en el que yo estaba creciendo. Entonces todas las situaciones que a mí me pasaban, me habían pasado, obviamente en ningún momento las conté, ni a mi mamá biológica, ni a nadie. Los que estaban, digamos, como apoyo emocional eran mis amigos, que en ellos sí era como todo el tiempo contándoles las situaciones que venía atravesando. Entre ellos, sí, muchos abusos, de forma directa y de forma indirectamente, que el ambiente era abusivo. Diferentes cosas, desde la violencia, desde el malos tratos. Era ese atropello, ese abuso, esa injusticia que se generaba o que el niño o la niña en mi caso los percibía de esa manera. El ambiente era peligroso, entonces fue utilizando diversas estrategias que hoy en día es, digamos, de a poco les voy dando luz a esas estrategias, salen porque fue como el, el haber transitado desde la soledad, como Ailén lo percibía, ¿no? Desde esto de armate y hacete solita, digamos, una cosa así, cuidando a mis hermanos mientras mi vieja laburaba, y otras situaciones más. Entonces como que se armó una coraza, una armadura muy, 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 muy gruesa. Entonces, y donde eran cada una de esas capas eran estrategias. Hablando el otro día del vivo que hicimos con la maestra Elayu, que hablaba de la luna en Capricornio, bueno, justamente al hablar de eso, al hablar y expandir ese tema, fue como que se fueron dando otros, o sea, a partir de eso se fueron desencadenando muchas cosas más. Nuevamente, el cuerpo biológico me estaba como haciéndose sentir durante toda la infancia, o sea, toda mi vida de los 30 años para atrás. El biológico siempre fue el resentido por esta cuestión de no hablar, de no expresar. Entonces, de alguna forma, el lenguaje, como decía Dan Maruk, el lenguaje del cristal es el dolor. Entonces, primero arrancó la columna, luego el útero, después las piernas, bueno, y los ojos, que fueron los que justamente se hicieron muy presentes hace poco. Bueno, entonces esta cuestión de expresarlo desde el cuerpo era una forma, una estrategia que había con ese yelmo fuertemente arraigado a mí. Entonces esas estrategias, ayer charlaba con mi elevada y ella me decía, pero como, o sea, que no esperara
que las cosas se cayeran así de una, porque habían sido muchos años de estrategias. Entonces era como ir vaciando de a poco la célula de todas esas estrategias, donde se iba a ver esa pureza. Antes del encuentro de Río Cuarto, yo sentía que no era pura, como que impura, por mentir, por diversas situaciones. Yo sentía que no era pura. Las veía a mis compañeras de yoga y yo decía, qué transparencia. Y yo no me sentía identificada. Cuando fuimos al encuentro, Alaika dijo que toda persona que estuviese ahí era el reflejo de ella, era la pureza. Yo me quedé como, ¿de verdad? Entonces, y justamente ayer escribí lo que ella me iba diciendo, en donde las estrategias que iban a ir cayendo de a poco, que no jugara el proceso, que si era lento, si era de repente eran de repente, era porque tenía que ser de esa forma. Entonces tenía que dejar de juzgar, dejar de como controlar el proceso. Entonces, bueno, esa parte del linaje que marca, digamos, de los 0 a los 7 años, se conecta con la ancestra, 3 generaciones antes de mí, mi bisabuela Apolonia y mi ancestra Llave. Se marca fuertemente la codificación del abandono y de la injusticia, muy fuertemente, y a su vez en la ancestra Llave, la tengo todo anotado para no olvidarme nada, también se marca el abandono, pero no porque la hayan dejado, sino porque la entregaron, por esta cuestión de el don que ella tenía, que era de la clarividencia, justamente los ojos. Entonces, también ese abuso ante esa sensibilidad de esa ancestra, obviamente utilizada como oráculo, entregada a una persona de mucho poder, o sea, perder la libertad, donde obviamente más allá de sus ojos, de la clarividencia, de ese don, ella percibía todo con el cuerpo, con todo desde el biológico. Salió también, gracias al maestro Zuriak, que bueno, todo esto, la claridad de esta ancestra fue saliendo mientras íbamos charlando en un viaje que hicimos, en donde sus ojos fueron mutilados para no poder escaparse. Entonces es como que le quitan con lo que ella disfrutaba la vida, que era sus ojos, ese asombro que le hacía sentir. Entonces esta pierde la vista, esta sensación de pérdida queda muy marcada también, el abandono queda muy marcado también, y a su vez renuncia al amor porque estar con alguien era peligroso, o estar con una de dos, o porque ella misma se creía un peligro por su don, y a su vez porque también se lo habían hecho creer. Entonces se tuvo que escapar de ese lugar, escondiéndose, cambiando de identidad, mintiendo, ocultándose. Todo eso se refleja, todo eso se refleja, esa ancestra Llave con mi ancestra Apolonia y con mi vida actual, en todo. Esto de andar escondiéndose, esto de haber mentido, haber cambiado de identidad, pero no porque identidad como identidad, sino que apodos. Ailén no era Ailén, era Lila, Lina, siempre hubo un apodo. Entonces no era Ailén. Y era para mí, cuando empecé con la información, era muy importante saber cuál era mi nombre por esta cuestión
de la identidad sin saber por qué, ¿no? Obviamente todavía no se presentaba toda esta claridad. Entonces, esas, ¿cómo sería? Eso que marcó o que se quedó enquistado en la célula, si ese aprendizaje que quedó guardado, se traslada y lo he vivenciado hoy, o sea, lo he vivenciado en mi vida desde la gestación hasta hoy, muy fuertemente, obviamente ahora dándome cuenta de un montón de estrategias que tenía y demás, pero la cuestión sensorial siempre ha sido como un canal de expresión. Obviamente que al principio era porque yo no hablaba, yo no expresaba, era ese yelmo gruesísimo que tenía. Entonces, no, la única forma de darle voz a eso que estaba guardado era a través del biológico, del dolor. Y a su vez también de la expresión del arte. A mí siempre me gustó bailar, era una forma, yo siempre decía que era un cable a tierra, pero era en realidad una forma de sentir, de sentir eso, todo eso que había acá adentro. La primera sensación corporal que a mí me da es haber tocado a, a mi bisabuelo. Era muy loco porque charlando con el maestro Surya dice, pero ¿conociste a quien te dejó morir? Era el esposo de Apolonia, eh, pero muerto. Y esa sensación, bueno, fuimos al velorio, yo era chica, debo haber tenido 5 o 6 años, entonces uno de los críos que estaba por ahí me toma la mano y me la pone en su frente acá. Y yo la saqué como muy rápido porque la sensación que me dio en el cuerpo fue muy, muy escalofriante. Era como si, siempre lo dije, ¿no? Era como si la muerte hubiese entrado a mi cuerpo y hubiese salido. Fue un hielo, una frialdad que entró y salió de una forma muy fuerte. Entonces creo que parte de, no sé si llamarle don ahora en este momento, sino que parte de esto de la piel o del cuerpo era una forma como de que era, supongo yo que mi elevada era, sí, bueno, fíjate que hay cosas diferentes como en vos que te llaman la atención. Bueno, siempre estuve muy conectada con la muerte, no porque me haya querido suicidar, sí, bueno, una vez, pero era, siempre buscaba películas de así como que hubiese muerto, hubiese mucho dolor, o hubiese pasado algo medio trágico, entonces como desde ese lugar. Pero a su vez me gustaba escribir mucho de la muerte hacia, a- hacia la nueva Ailén, sería una cosa así. Em, entonces, bueno, fueron todas esas situaciones van desencadenando en diferentes partes de mi vida. Lo había explicado en uno de los videos también. Y la última, en la parte del cuerpo que más se resiente fuertemente son los ojos. Eh, Esto de como las ventanas del alma o las ventanas del cristal, ¿no? Empecé como una vez que viajo a San Luis y transito con el maestro Surya, esto nuevo que estaba surgiendo entre los dos, era como la sensación de pérdida completamente, afloraba fuertemente la codificación del abandono, entonces era como, al no expresarlo, no podía estar creyendo, no podía creer, ¿no?, lo que estaba viendo, la realidad que estaba transitando, entonces era como muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Esa codificación que estaba sintiendo.
El día, hoy es viernes, el día miércoles empieza a surgir una situación a raíz de un video que me pide una mamá de una exalumna que tenía que grabarles, ya que los chicos se egresaban, y como había quedado muy buena relación con ellos, con los estudiantes de la escuela, era como muy importante para ellos que estuviese un mensaje mío. Entonces, bueno, cuando empiezo a grabar, una de las frases que le digo era que siguieran a su corazón, que era la brújula de su ser, y que lo que hicieran fueran lo que amaran realmente. Y cuando cortó el video, empiezo a sentirme como un poco mal, porque estaba sintiendo que no estaba haciendo lo que estaba amando, no era mi elección completa. De San Luis, después de que viajamos, yo regreso a San Rafael porque operaban a mi abuela. Entonces, una parte de mí no quería estar acá porque sabía lo que tenía que transitar, pero bueno, lo hizo. Primero tenía que ser verdad con ella misma, después hablar con mi mamá, con mi vieja, para decirle toda esta situación que yo había estado atravesando, de la mentira, de que le había mentido un montón de veces, como estrategias para, para ser querida, para ser aceptada, para ser entendida, siempre a disposición del resto. Entonces, bueno, previo a la cirugía yo hablé con ella de toda esta situación, de la información. Obviamente del otro lado era negación total ante la información. Me decía que estaba en una secta, que estaba loca. Y yo en eso no, o sea, cuando dejé salir todo, no me sentí mal por haber dicho que era una mentirosa, porque realmente estaba transitando el fraude, y para mí era una vergüenza total cuando se hizo claro toda esta situación del fraude en mí. Hablar con mi expareja y decirle que lo había engañado, que había mentido, que lo había ocultado un montón de veces, también, como realmente era parte de sacarme todas esas cosas de encima. Ser verdad, literalmente ser verdad. Entonces, bueno, empiezo a transitar esto cuando viajo a San Rafael. Los primeros días estuvieron bien, estuve disfrutando de mi hermano más chico, salí con mis amigos y qué sé yo. Ya el día lunes era la cirugía y empecé a sentir, ese día no, al otro día un poco, esta sensación de que el cuerpo me molestaba otra vez y no estaba teniendo claridad. El día martes le dan el alta y la traen a su casa y yo me quedo con ella. En cierto modo, como esta cuestión de ayudar, y a su vez estaba viendo que bueno, nadie decía nada. Bueno, yo me quedo, y no, nada, era como bueno, ok, el resto trabaja y yo como en este momento no estoy trabajando, bueno, por defecto me tenía que quedar yo. Y era así, me tenía que quedar yo. Entonces transito los días el martes del martes al miércoles, el miércoles cuando me piden el video que hiciera, y ese día al mediodía había venido mi hermano, qué sé yo, y veo que empiezo a sentir que todo el mundo estaba haciendo lo que quería y yo no. Y empieza como una sensación rara de malestar en mi estómago, me da diarrea, se me brota la espalda,
me dolía toda la parte izquierda de mi cuerpo. Y negada a pensar que era nuevamente una estrategia, que era nuevamente una codificación o parte del inconsciente o de la rendición. Si yo ya había hablado con quien tenía que hablar, pero era como que había quedado en lo mental, en solamente hablar. Pero había algo que para Ailén necesitaba transitar, era la parte corporal, que era lo que ella siempre conoció. Poder identificar desde ese lugar la verdadera rendición, porque yo dije, ok, sí, tengo que venir a rendirme acá, tengo que venir a rendirme con mi mamá, ser verdad con ella, aunque porque siempre me dio miedo hablar con ella. Y otra de las cosas era rendirme ante este necesitar con el maestro Suriel. Y yo dije, bueno, sí, lo estoy sintiendo, estoy tranquila, no me jode para nada estar este tiempo alejados, con mi vieja igual. Entonces dije, venía como atravesándola muy tranquila, pero no me estaba dando cuenta que el biológico ya estaba de vuelta hablando. Cuando después del video que le hago a mis ex alumnos de la escuela, empiezo a tener una sensación muy fea de nerviosismo, de dolor de estómago, y estaba mi abuela y mi vieja acá en la casa de mi abuela. Parte de la estrategia que utilicé fue no decir nada de lo que me estaba pasando, porque en realidad no sabía qué me estaba pasando. Era el biológico mostrándome que no me estaba sintiendo cómoda, pero no sabía por qué. O no quería, o estaba tan negada a querer ver eso porque no quería sentir realmente lo que tenía que salir. Una vez que acuesto a mi abuela, mi vieja se va, fue todo como sentí la necesidad de acostarme en el piso, tiro una toalla, me acuesto en el piso mirando hacia arriba y digo, ¿qué pasa si calla? Le preguntaba a mi elevada, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma como me sentía antes? Y ahí empezaron a brotar las lágrimas muy fuerte, de forma muy angustiosa era el llanto. Y me pongo en posición fetal de costado y lloraba un montón. Me quería levantar, no podía. Y como que mi elevada me decía, rendite, rendite, rendite a esa sensación. Qué sensación, qué sensación, qué sensación, qué sensación, viste, como que era la sensación de desprotección muy fuerte, muy fuerte, que se había marcado en las tres, en mi ancestra llave, en la ancestra 3 generaciones atrás y en mí. Esta desprotección, el transitar solo, completamente solo, como y se generó un vacío muy feo en ese momento, muy feo. Y intentaba levantarme y no había caso, y seguía llorando y si calla me decía, rendite y sé, o sea, como que integrar en el cuerpo la sensación de desprotección. Y cuando me dejé que esa sensación me invadiera todo el cuerpo, nos vi a las tres en la misma situación, en esa posición, tirada en el suelo, en este caso en el suelo, en otro habían sido como estando en la calle de desprotección, y después la otra, mi ancestra, también postrada, sabiendo que se iba a morir, sensación de desprotección. Literalmente fue la sensación de muerte, muy fuerte, muy fuerte.
Y era rendite esa sensación, y era estar como abrazada de esta forma, de costado, sintiendo esa desprotección completa. Fue Yo no sabía que lo que era rendirse, o esa sensación de que tener que como dejarse ser. Para mí era bueno haber hablado y ya estaba, pero parece que no estaba. Que parte de la cuestión verbal o sea, no era lo suficiente para que Ailén entendiera que se tenía que entendiera que no estaba sola. Ayer seguí escribiendo, obviamente, y lo que Sikayak me decía era el propósito de tu rendición era darte cuenta que no estás sola, que es lo que has sentido, ese desamparo, esa desprotección, haber estado transitado sola mucho tiempo, en muchas vidas. Entonces era dejar salir eso que se ocultaba atrás de mis ojos, que era ese dolor y esa desprotección. Decir que necesitaba a alguien, decir o pretender ser fuerte, y ese momento yo no me sentía fuerte, me sentía un niño, literal, un niño o una persona que no tenía la fuerza suficiente para levantarse del piso. Entonces el propósito que ella me dice era el no estar sola, que no estás sola, tenías que darte cuenta que no estaba sola, que estaba ella, que ella me estaba asistiendo, me estaba guiando en el ambiente perfecto para que yo pudiera realmente sentir eso y no depender de amigos, no depender de familia, no depender de pareja, por ese miedo a estar sola o esa sensación de desprotección. Y el otro propósito era elegirte, elegir eso que amás, elegir eso que siempre quisiste hacer o dónde querés estar. Entonces parte de ese elegirme en todo era, bueno, no quiero estar acá, no quiero estar en San Rafael, no quiero, y era, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué te fuiste de Chubut? ¿Por qué siempre buscas rumbos nuevos? Y era esto, era desarrollar lo que a mí siempre me gustó, que era trabajar con el cuerpo, era dar clases de yoga, estar más tranquila, como a través del yoga, la conexión a la sexualidad como sensualidad, y poder registrar y percibir todo lo que en el cuerpo sucede a través del yoga, obviamente en conciencia, desde este lugar. Entonces era, bueno, no lo estás haciendo, estás volviendo a girar en esto de tener que ayudar, de sentir ese abuso desde el exterior, desde el externo, que te sobrepasan hacia vos y no respetan los límites verbales. Entonces, ok, ¿cuál era la otra acción que tenía que hacer? Era moverme y caminar hacia mi propio deseo, hacia donde yo quería estar realmente. Y bueno, en el encuentro de Río Cuarto, cuando me tocó hablar con Dan Maruk, era todas las cuestiones de la columna y el útero, era tener que salir de ese ambiente. Volví al ambiente para darme cuenta que no era peligroso, pero también tenía que darme cuenta que tenía que elegirme. Y el elegirme también era elegir qué es lo que yo quería hacer, dónde quería estar. Y no era rechazar el ambiente, porque no lo estaba rechazando. Vine acá y se dio como se dio perfectamente todo,
para que yo me diera cuenta de que no estaba sola y de que era hora de elegir realmente y en conciencia. En otras ocasiones, cuando yo había elegido hacer algo que quería, había sido insultada, reclamos del otro lado. Entonces, obviamente, culpabilidad al 100. Entonces, ya era suficiente con eso. Era realmente en conciencia elegirme. Y con respecto a ellos era aprender a observarlos en conciencia, observarlos. Una de las cosas, una de las cualidades mías es la observación. Soy muy observadora de todo lo que sucede y del percibir desde mi cuerpo todo lo que a mí me sucede. Por ahí meterle un poco de mente a lo que me pasa, caer. Soy un poco, me cuesta un poco más lenta, pero era necesario que el proceso se diera de la forma en que se dio. No es rechazar el ambiente, sino que es poner realmente el límite, y el límite es elegirme. Es, ok, es hora de que yo transite mi propio deseo, eso que amo, eso que quiero, básicamente, y no desde el tener, sino como es, bueno, yo elijo la vida que quiero caminar. Desde la humildad, desde la liviandad, buscando no sería, sino que conociéndome, sacando todas esas capas del yelmo que estaban, conociéndome, justamente. Y una de las palabras que me resaltaba mucho Sikayak, mi elevada, era la templanza. Y que por más que el resto criticara el proceso o la forma en la que se había dado, era parte de no era necesario que yo lo entendiera, los entendiera, sino, y ellos tampoco, del otro lado, que simplemente siguiera esa brújula interna, que era el cristal, junto con la humana. Y wow, que se fue fuerte esa rendición, el sentir la desprotección. Siempre lo había exteriorizado viendo a mis alumnos, a los chicos que tuve en la escuela, esa desprotección. Gracias, maestra. Después lo exteriorizaba en los animales. Pasó también, habíamos ido con el maestro Zuriak a tomar unos mates al río. Hacía mucho calor ese día y vi un perrito que estaba como con la sensación de sed, y cuando lo vi me partió el corazón. Dije, o sea, esta desprotección se exteriorizaba en los animales también. Con los animales ha sido muy fuerte. Mira, o sea, me emociona porque sí, porque lo exteriorizaba. No, yo me sentía fuerte y los animales lo reflejaban, porque como ellos no pueden hablar como nosotros, era bueno, cómo dicen lo que les pasa o lo que necesitan. Obviamente era el reflejo mío, porque como yo no hablaba, obviamente, y expresaba lo que sentía, era exactamente lo mismo. Y recién en este momento me está dando claridad con esto que me pasaba con los animales. Justamente hay una gatita acá en este terreno que está por parir. Y cuando la vi, lo primero que fue, la sensación fue de querer ayudarla, de querer protegerla. Y el animal usa su instinto. Cuando tenga que parir va a buscar el lugar perfecto, y lo que tenga que transitar ese animal también va a ser perfecto.
ese ser gatuno. Entonces esa desprotección se exteriorizaba. Y ahora, estoy siendo consciente de eso, de esa desprotección hacia la afuera, y en realidad era mía. Entonces, bueno, fue necesario que transitara todo lo que tuve que transitar, gratitud a, a ese linaje, a esa ancestra llave que me ha mostrado un montón de cosas que seguramente si salen van a seguir saliendo cosas para darles luz e ir vaciando las células, eh, para dejarlas limpias, activas, no sé si limpias, pero como vacías básicamente, para que entre esa luz, esa vibración que se requiere para el proceso de evolución, de transformación de nosotros, de todos nosotros. Entonces, me estoy descubriendo a mí misma, me acepto y amo el proceso que estoy teniendo, acompañada de las personas que me están acompañando, que si están, y si no están también. No, ya no es una sensación de abandono, de desprotección. Gratitud al maestro Surya, que me da mucha claridad y me despeja en un montón de cosas, de procesos. Así que nada, bueno, espero que si les sirve, buenísimo, y si no, obviamente esto queda para mí. La rendición en esta cuestión de la mente al cuerpo, a la emoción, es la rendición total, completa. Así lo transité yo. Fue necesario así, y gracias a eso. Así que también gratitud a quienes estuvieron escuchando en vivo. Y los amo a todos, me amo, nos amo. Saludos.